Bien, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca de las acciones y las excepciones. Dijimos que una acción es aquella que se puede deducir cuando se tiene un derecho y ha sido violado el mismo por parte de una persona capaz y que demuestre un interés jurídico. La acción como un derecho humano, pues viene comprendido en el 17 constitucional. Dice que tiene por objeto que acuda el particular ante el órgano jurisdiccional en demanda de justicia, pidiéndole al juez que intervenga, que conozca y resuelva del caso concreto que le está planteando a través de la demanda. Dijimos que la demanda es el medio idóneo para ejercitar una acción, para ejercer el derecho de acción, para provocar que el órgano del Estado intervenga y resuelva el caso. Y también es el derecho de pretensión, o sea, ahí quedan establecidas lo que pretende el actor del demandado. Obviamente que esas pretensiones son las prestaciones que el actor le exige al demandado. Puede ser el divorcio, una pensión alimenticia, la pérdida de la patria potestad de los menores, puede ser una propiedad que se pide la restitución y entrega del bien inmueble que está en manos del poseedor, que indebidamente la tiene. Puede ser un problema de posesión para que el juez determine quién tiene mejor derecho a poseer, ¿verdad? Puede ser, pues no sé, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esas son las pretensiones, ¿verdad?, que quedan establecidas en la demanda, o las prestaciones que el actor le exige al demandado. El escrito de demanda, bueno, la demanda es un escrito, tiene que ser formulado por escrito, dice el 22 del Procesal Civil, que la demanda de formularse por escrito. Cualquier promoción, ¿verdad?, debe de estar, dice, toda promoción debe llenar los siguientes requisitos. Se escribirá en máquina a doble espacio, dejando el margen suficiente en ambas caras de la hoja para que la costura del expediente no impida su lectura, su fácil lectura. También habla de que en el ángulo superior derecho de la primera hoja, el número del expediente y nombre de las partes y sus abogados. En el ángulo, en la autoridad a quien se dirige. 4, bajo protesta de decir verdad, señalar el nombre completo, profesión, oficio, ocupación, nacionalidad, estado civil, edad, domicilio del que promueve. En caso de ser la primera ocasión, que comparece. De no ser así, únicamente se cumplirá con la primera exigencia por lo que se refiere a esta fracción. Dice el quinto, se fundará en derecho. Al efecto, deberá citarse expresamente la disposición legal en que se basa la petición y manifestación. Lugar y fecha, y serán firmadas por las partes y sus abogados. Siempre se presentará original, salvo las copias de ley. Los interesados pueden presentar una copia simple de sus escritos
a fin de que se les devuelva con la fecha y hora de presentación. Bien, esto es alguno de los requisitos que menciona el 22, el artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles, que se relaciona con el 247, que habla de la demanda. El escrito de demanda mencionará el tribunal ante el cual se promueve, el nombre con apellido paterno y materno y el domicilio preciso del actor y del demandado. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa. Lo que se pide, designándolo con toda exactitud en términos claros y precisos. Los fundamentos de derecho y en su caso, si el emplazamiento se pide por exhorto, bueno, pues solicitar esto. Con toda demanda deberá acompañarse el poder que acredite la personalidad o representación de quien comparece en nombre de otro. Los documentos en que la parte interesada funde su derecho. Tantas copias simples del escrito de demanda y de los documentos que se acompañan, cuantas personas fueran los demandados. Entonces, esto sería la demanda, ¿verdad? Es lo que marca la ley. Ahora, ¿qué es la demanda? Bueno, la demanda es un escrito que hace una parte llamada actora, en donde expresa las pretensiones que tiene en contra del demandado. Este escrito debe ser a máquina, dice la ley. Ya lo leí rápidamente. Debe ser a máquina, a doble espacio, respetando los márgenes de cada lado que permitan su postura y su lectura. Hay que dejar una sangría por ambos lados de la hoja, del lado izquierdo, del lado derecho, y de ambas caras, ¿verdad? De las dos partes, de las dos caras de la hoja, para que podamos, todos los expedientes se cosen, ¿verdad? Se costuran cuando se van agregando a una carátula, ¿verdad? Que tiene los datos del Poder Judicial, el juzgado que corresponda, juzgado primero de primera instancia civil y familiar, del séptimo distrito judicial con residencia en el Mante, Tamaulipas, el nombre de las partes, el nombre del actor, el nombre del demandado, el número de expediente. Eso es lo que contiene una carátula, que no es más que una hoja como si fuera parte de una carpeta, ¿verdad? Hagan de cuenta que una de las partes de una carpeta se corta y trae grabado eso que les digo. Dice Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, juzgado primero de primera instancia civil y familiar. Pues depende qué tipo de juzgado sea, puede ser juzgado menor, el juzgado penal de primera instancia, el ramo penal, juzgado de justicia para adolescente, en fin. Viene el número de expediente, el nombre del actor, el nombre del demandado, el tipo de juicio, un ordinario civil, reivindicatorio, a manera de ejemplo. Entre los principales datos que trae esa carátula, a ella se va agregando la demanda, se agrega la demanda, ¿verdad? Entonces se costura. Eso de costurar es coser, ¿verdad? También, algunos lo llaman coser. ¿Qué significa? Significa que la demanda, al agregarse a esa carátula que les digo del juzgado, se va a coser con hilo cáñamo. Es un hilo encerado, muy resistente, ¿verdad? Que con una aguja grande
¿verdad? De tal manera que pueda perforar las hojas de la demanda con sus anexos y el auto que admite la demanda, ¿verdad? Se agrega, lo primero que se agrega a esa carátula que les digo, se cose, ¿verdad? Y bueno, dura mucho tiempo, no, es muy resistente el hilo. Ya más adelante ustedes lo van a ver cuando vayan al juzgado o en su defecto cuando trabajen en un juzgado, pues van a aprender a costurar, ¿verdad? Lo primero que hace uno cuando llega ahí, aprender a costurar. Entonces, por eso la ley pide que se respeten los márgenes de cada lado de la hoja, del lado izquierdo y derecho. El del lado izquierdo es mayor que el del lado derecho para poder que se pueda agregar a la carátula, al expediente, ¿verdad? A través del hilo, ¿verdad? Que se utiliza, el hilo cáñamo, y que pueda permitir que podamos leerlo, ¿verdad? El contenido debidamente. Entonces, dice que debe ser a máquina, a doble espacio, ¿verdad? Esto es muy importante para, pues yo digo que para nosotros que tenemos problemas ya de la vista, pues no perder fácilmente la lectura, ¿verdad? Entonces, a doble espacio da un margen a que puedas leer muy bien, ¿verdad? El contenido, la línea, ¿verdad? Que corresponda, sin que pierdas las demás. A máquina significa que, pues bueno, la computadora es una máquina, es lo que actualmente se utiliza, pero esta expresión viene desde hace muchos años, cuando se usaban las máquinas mecánicas. Ya pasaron a la historia. Ahora en la actualidad, pues obviamente que es una computadora. No lo dice así, pero se debe de entender, ¿verdad? Pues al final de cuentas, una computadora es una máquina. Bueno, y luego habla de que en esa hoja debe de contener un rubro, que son los datos de identificación del expediente. Se encuentra en el margen superior del lado derecho de la primera hoja de la demanda. Ahí se pone generalmente el tipo de juicio, juicio ordinario civil de divorcio necesario, y luego se pone el nombre del actor, Petra Pérez Martínez, contra, se utiliza la expresión versus, ¿verdad? VS, contra Juan Torres Martínez, ¿verdad? Entonces, y como es la primera actuación, la demanda, se pone promoción inicial, pero los subsecuentes escritos, ya una vez que admiten la demanda, le van a dar un número y ahí va ese número, ¿verdad? Siempre se pone el número ahí en la parte del rubro, se pone el tipo de juicio, los nombres de las partes y el número de expediente. Pero cuando es la primera promoción, que es la demanda, pues obviamente que no sabemos qué número va a tener. Entonces ahí se pone promoción inicial. Y luego la autoridad a la cual nos dirigimos. Sé juez de primera instancia de lo civil y familiar en turno, ¿verdad? Aquí en el Mante hay dos jueces de primera instancia de lo civil y familiar, el juez primero y el juez segundo. Pero como no sabemos hacia dónde va, porque la máquina que recibe, que recepciona la demanda, señala de manera aleatoria. No es que diga, esta demanda va al primero y luego la que sigue va al segundo civil, ¿no? La máquina puede repetir varias veces el juzgado primero o de repente el primero, el segundo y luego se regresa al segundo, en fin. Esa máquina está diseñada para recepcionar las demandas y decidir a qué juzgado va de forma aleatoria, ¿verdad? Sin llevar un orden, ¿verdad? Sin que digas, ya cayó esta demanda en el primero, la que sigue va para el segundo, de lo civil y familiar, no, eso no va a suceder, ¿verdad? No sabemos nunca a qué juzgado va a recaer esa demanda. Eso para evitar pues, situaciones como la de, bueno, pues es que el juez de lo segundo, de lo civil y familiar es cuate.
y yo quiero que caiga ahí la demanda, ¿verdad? Porque él es a todo dar y se porta muy bien conmigo, no. La máquina no sabe para dónde la va a enviar, pero la envía. Entonces, esa es una situación. Ahora bien, la autoridad ante la cual nos dirigimos, basta con que pongan, fíjense bien, la denominación del órgano jurisdiccional, ¿verdad? ¿Cómo se llama el juzgado? ¿Verdad? Hay juzgados, aquí en el Mante tenemos juzgado primero de primera instancia civil, juzgado segundo de primera instancia civil, juzgado de primera instancia del ramo penal, juzgado de justicia para adolescentes, juzgado menor. Entonces, pues dependiendo, ¿verdad? A dónde vaya, pues eso es lo que vamos a poner. No hay necesidad de que en este área, en esta parte de la demanda, a la autoridad ante la cual nos dirigimos pongan el nombre del titular, ¿verdad? Que digan, bueno, la juez de lo segundo, de lo civil y familiar se llama Adriana Báez López y le voy a poner el nombre, ¿no? Digo, si lo saben, se lo pueden poner. Aquí en este caso, lo que abunda no hace daño. Lo pueden establecer. Pues, sí, yo conozco a la juez, sé cómo se llama y le voy a poner su nombre, pero no es un requisito necesario o indispensable que sea motivo para que les vayan a prevenir en la demanda, ¿verdad? Que digan, no, este es un requisito sine qua non, ¿verdad? Indispensable. Y que si no lo cumples te voy a prevenir. No, es optativo, ¿verdad? Hay gente que lo pone porque sabe cómo se llama el titular, pero no como una obligación. Entonces basta con que pongan la denominación del órgano jurisdiccional, juzgado de primera instancia de lo civil y familiar, en turno presente. Ya la máquina decidirá posteriormente si lo manda al primero o al segundo. Y después viene el nombre y los generales del promovente. ¿Sí? Esta expresión se tiene que hacer bajo protesta de decir verdad. Debemos de poner bajo protesta de decir verdad. Le manifiesto que mi nombre lo es Fidel Gallardo Ramírez, mexicano, casado, mayor de edad, ocupación, abogado, con domicilio particular en la calle Piña 137, fraccionamiento Cerro del Bernal, con código postal 89800, 89818 de esta ciudad, pero con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en la calle Manuel Cavazos Lerma, número 400 Norte, entre las calles Alejandro Prieto y JJ de la Garza, de la zona centro de esta ciudad, con código postal 89800. Autorizando para tal efecto a los CC licenciados, fulanos y manganos, con cédulas profesionales tales e inscritas debidamente en el Supremo Tribunal de Justicia, con los folios, números tales, y solicitando acceso a los medios electrónicos, propiedad del Poder Judicial, para recibir notificaciones y ver vía electrónica la lista de acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta parte es un preámbulo, es previo a lo que voy a reclamarle, tengo que señalarlo, ¿verdad? Y si así lo dice la ley, tiene que ser, fíjense bien, bajo protesta de decir verdad. Hay jueces que son muy exigentes en este punto, que dicen, bueno, pues es que no, es una exigencia de la ley. Yo te estoy pidiendo que pongas bajo protesta de decir verdad tus datos personales, ¿verdad? Entonces, esto es posible de realizar.
También los datos, ¿verdad? Hay gente que pone únicamente mexicano, casado, mayor de edad, no. Dice claramente qué es lo que debe de contener, ¿verdad? De nacionalidad, ocupación, edad, estado civil, domicilio particular, pues hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que ponerlo. Son datos del promovente, del que promueve la demanda, de la parte actora. Ahora que si actúa por medio de representante legal, pues también hay que decirlo, ¿verdad? Fulano de tal en representación del menor, mangano de tal, fulano de tal en mi calidad de tutor de fulano de tal, eh, fulano de tal, apoderado general para pleitos y cobranzas de mangano de tal, mexicano, casado, mayor de edad, todos los datos, ¿verdad? De quien promueve, ¿verdad? Hay veces son los tutores, hay veces son los que ejercen la patria potestad sobre menores, sobre incapaces, hay veces son gente que con poder, ¿verdad? Para pleitos y cobranzas acuden en representación de otro. Entonces todo eso se tiene que señalar y tiene que exhibirse, obviamente, la calidad con la que comparece. ¿Cómo se acredita la patria potestad? Dice que quienes ejercen la patria potestad pues serán los padres sobre los menores. Bueno, pues hay que agregar las actas, ¿verdad?, de nacimiento donde se justifique esta situación, ¿verdad? ¿Cómo se acredita la tutela? Pues a través de una sentencia judicial en donde el juez me declaró tutor de este menor o de este incapaz. ¿Cómo se acredita la calidad de apoderado legal para pleitos y cobranzas? Pues con un poder, con un mandato para pleitos y cobranzas, que se agrega también, ¿verdad? Me lo dieron ante notario público, etcétera, y lo justifico con este poder que exhibo. Toda la personalidad jurídica del compareciente se debe de demostrar, salvo que comparezcas por sí mismo, que tengas la capacidad legal para comparecer por sí mismo. Bueno, pues es que soy mayor de edad, plenitud de facultades mentales, y por mis propios derechos acudo a deducir o a presentar a deducir esta acción o a presentar o entablar esta demanda en contra del demandado. Entonces todo eso es posible, ¿verdad? Y se los menciono porque pues el día de mañana van a acudir a juicio con esas calidades, ¿verdad? De repente, oye, pues es que es un menor de edad el dueño, bueno, pues entonces, ¿quién ejerce la patria potestad? Oiga, se trata de un incapaz, pero hay un tutor, el tutor es el representante legal de los incapaces. El juez ya lo designó a través de una sentencia, pues hay que agregar copia certificada de esa sentencia. Y así sucesivamente. Bien, después pasamos a la siguiente parte de la demanda. Ya vimos el rubro, que son los datos de identificación del expediente, el tipo de juicio ordinario civil de divorcio necesario promovido por Petra en contra de Juan, promoción inicial. Sé juez de primera instancia de lo civil y familiar, en turno presente. Juana Pérez Martínez, mexicana, casada, de 54 años de edad, ocupación, labores del hogar, con domicilio particular, ubicado en tal lugar. Esa parte, ¿verdad?, de los generales, ya la dejamos atrás. Y luego viene, ante usted con el debido respeto, comparezco y expongo. Y luego ya vengo y hay que señalar la vía que se va a utilizar. Vengo en la vía ordinaria civil a promover divorcio incausado. En contra, ya se pone el nombre del demandado, Juan Pérez Torres, y luego su domicilio, quien puede ser legalmente notificado de la demanda en el domicilio ubicado en la calle tal. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ya en la segunda parte del preámbulo se pone la vía, ¿verdad?, elegida por el actor para el trámite de ese caso. Se pone la
el nombre del demandado y, fíjese bien, también en este lugar va el domicilio. Es muy importante que pongamos el nombre y el domicilio del demandado. ¿Por qué? Bueno, porque así lo exige la ley. O sea, pues al final de cuentas, ¿a quién voy a demandar? Pues tengo que señalar el nombre. Debe estar plenamente determinado o identificado, ¿verdad? La persona no podemos decir, bueno, aquí no puedo mencionar quien resulte responsable, como cuando nos denunciamos un hecho, ¿verdad? Que puede ser constitutivo de delito. Es muy común en las querellas, en las denuncias penales, que pongamos, vengo a denunciar y o querellarme en contra de quien resulte responsable de la comisión del ilícito de robo. Basándome en los siguientes hechos. En fecha tal, salí fuera de la casa y cuando regresé encontré que me habían robado el televisor. ¿Ya? Ni como ignoro quién es, entonces pido que se haga una investigación. Pues ahí sí cabe, ¿verdad? Poner quien resulte responsable. Pero en este caso de las demandas civiles, tenemos que especificar o debemos de saber quiénes son nuestros demandados, ¿verdad? En términos muy generales, habrá ocasiones en que el propio demandado diga, no, yo no fui, fue Juan, ¿verdad? En realidad yo no fui, el que violó tu derecho fue fulano. Hay ocasiones que así lo dice. Pues bueno, hay que llamarlo a juicio. Pero generalmente sí debemos de saber quién es nuestro deudor, quién es el que nos debe algo, quién es aquella persona a la cual le vamos a exigir una prestación o quién es la persona que violó nuestro derecho, ¿sí? Debe establecerse con sus nombres y apellidos y establecer el domicilio que nosotros conocemos, que es el de la parte demandada. Ahora, ¿qué sucede si ignoramos el domicilio de esa persona? Pues hay que expresarlo así al juez. Es decirle, vengo a demandar a Juan Pérez Torres, quien ignoro su domicilio, ¿verdad? Pero sé que su último domicilio lo tuvo en el poblado de Labra, de este municipio, ¿verdad? Entonces hay que señalar si tenemos ese dato, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que totalmente ignoramos. Sé que hace 20, 30, 50, 100 años se fue de aquí del Mante y pues la mera verdad no lo ignoro, no sé ni quién sea. Hay veces así sucede, ¿verdad? Ignoramos el domicilio de la parte demandada. Entonces, ¿aquí qué se va a hacer? Pues obviamente se va a pedir que se le notifique por edictos, ¿verdad? Para ello, el juez va a ordenar una investigación del paradero, va a girar el oficio al INE, a la COMAPA, a la Comisión de Luz, para ver si en los padrones que estas dependencias manejan aparece el nombre y el domicilio del demandado para que sea notificado ahí. Entonces, si no es así, el juez ordena que se le notifique por edictos que se publicarán en el periódico de mayor circulación y en el periódico oficial del Estado y en cédula que se fija en los estrados de ese juzgado. Se le dará un plazo de 60 días para que acuda a la Secretaría a recoger las copias de la demanda y pueda producir su contestación a la demanda. Entonces, estos serían el procedimiento que se sigue en los casos en que se ignore su domicilio. Ahora, ¿qué sucede si el domicilio del demandado sí lo conocemos y sabemos que vive en Tampico, Tamaulipas? Entonces hay que señalarlo así, ¿verdad? Vive en la calle Doctor Matienzo, número 750, de la zona centro del puerto de Tampico, Tamaulipas. Acuérdense que ahora en la actualidad ya la ley nos exige que sea la calle, el número de la casa, entre qué calles está, la colonia, ¿verdad? O el lugar, ¿verdad? Donde se encuentra y el código postal. Esto es para efecto de que el actuario no tenga la certeza del domicilio del demandado.
Entonces, ellos manejan un plano y ahora con el GP, pues se pueden mover con mayor seguridad, pero si es necesario esos datos, ¿verdad? Se meten a la computadora y ubican el lugar y ya batallan menos para su localización. Entonces, a eso se debe que nos exigen que los domicilios que señalemos para oír y recibir notificaciones, tanto el que promueve la demanda como la otra parte, el demandado, debe señalarse el nombre de la calle, el número de la casa, entre qué calle se encuentra, ¿sí? La colonia o el sector en donde está ubicado ese domicilio y el código postal. Son exigencias de la propia ley. Entonces, ya se puso, vengo en la vía ordinaria civil a promover, ya señalamos la vía, el divorcio necesario, que es lo que le reclama el actor al demandado, el divorcio incausado, perdón, y para tal efecto, señalo como nombre del demandado, Juan Pérez López, ubicado en tal lugar, ¿verdad? Ya, con todos los datos que les acabo de decir. Nombre de calle, número de casa, entre qué calles, la colonia, y por último, el código postal. ¿Y de quién reclamo? Las siguientes prestaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas prestaciones? Bueno, pues si se trata de un divorcio, hay que señalar con mucha claridad, con mucha precisión, qué es lo que el actor le demanda al demandado, ¿verdad? Le reclama al demandado, ¿verdad? Le exige al demandado. Entonces hay que ponerlo, que mediante sentencia que dicte el juez, declare disuelto el vínculo matrimonial que me une con Petra Pérez, ¿verdad? O Juan Torres, en fin, dependiendo. Además, inciso B, le reclamo el pago de los gastos y costes judiciales. Un ejemplo, ¿verdad? Hay veces se exigen otras prestaciones. Bueno, pues hay que señalarlas. La pérdida de la patria potestad que ejerce el demandado sobre mis menores hijos. El pago de una pensión alimenticia consistente en el 50% de su sueldo y demás prestaciones que recibe como empleado del Ingenio del Mante, SADCB. También le reclamo que fijen las reglas de convivencia y el pago de los gastos y costas judiciales. Manera de ejemplo. Entonces, se me acaba el tiempo. El día de mañana nos vemos para seguir hablando acerca de la demanda, el contenido de la demanda, ¿verdad? Debe contener un rubro, la autoridad ante la cual nos dirigimos y un preámbulo, que es hasta donde llegamos. Ya mañana continuamos con las prestaciones, los hechos, el derecho, los puntos petitorios, lugar y fecha, y nombre y firma del promovente y su asesor jurídico. Que estén bien, cuídense mucho, hasta mañana. Adiós, Lick. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana.